Hola, mi nombre es Juan Ramón Pérez Gutiérrez y este es un video para la materia de programación de sistemas operativos a cargo de la docente Carmen Gómez Pérez. Este video es acerca de la evidencia de aprendizaje de la unidad 3, denominado protección y seguridad en un sistema operativo. Los elementos de protección de tu sistema operativo. Bueno, los elementos de protección con los que cuenta mi sistema operativo Windows 10 son los siguientes: protección de antivirus y contra amenazas, protección de cuentas, firewall y protección de red, control de aplicaciones y navegador y seguridad del dispositivo. Estas opciones las podemos ver si nos dirigimos a configuración y de ahí a seguridad de Windows y podemos ver las opciones mencionadas. El primero es protección contra virus y amenazas. Eso es básicamente el antivirus que tengamos nosotros instalado como default en nuestro sistema operativo. El de la opción de protección de cuentas es algunas de las opciones que nosotros podemos configurar para la seguridad de nuestras cuentas. Por ejemplo, el de bloqueo dinámico, donde nosotros determinamos las opciones de qué es lo que queremos que realice el sistema o qué acciones tome en determinadas situaciones, ya sea en el que si queremos que la cuenta, la contraseña, el tipo de contraseña que nosotros queramos, ya sea si sea con caracteres, con números, con imagen, qué queremos que el sistema realice cuando nosotros nos alegamos, si queremos que se cierre la sesión y se tenga que iniciar la sesión de nuevo, etcétera. La opción de firewall y protección de red es la protección con la que cuenta nuestra red, ya sea nuestra red privada, nuestra red pública o red de dominio, que es, bueno, la protección que nosotros contra las amenazas externas a nuestra red. La opción de control de aplicaciones y navegador es cómo queremos que Windows Defender reaccione a ciertas aplicaciones web, que es lo que queremos que nosotros realice, ya sea cuando estamos navegando en nuestro browser o, por ejemplo, en Microsoft Edge o con las aplicaciones de Microsoft Store. Y la protección contra vulnerabilidades, que es todo esto, es cómo queremos nosotros configurar que Windows Defender reaccione a este tipo de amenazas o cuando crea que pudiera el sistema estar en peligro al correr alguna aplicación web, qué es lo que queremos qué acción queremos que haga, por ejemplo, bloquear o advertirnos o si queremos que esté desactivado, que no haga ninguna de las acciones anteriores o que no haga nada. Es aquí donde nosotros podemos configurar ese tipo de protección a nuestro sistema. El de seguridad del dispositivo, aquí es un poquito de protección más protección de hardware en el equipo, en donde, por ejemplo, tenemos el aislamiento del núcleo, que es la seguridad basada en la visualización para proteger las partes básicas del dispositivo, procesador de seguridad, que es conocido como el módulo de plataforma segura, que proporciona un cifrado adicional para el dispositivo, y el de arranque seguro, que está activado e impide que se cargue software malintencionado cuando nosotros iniciamos sesión en el dispositivo. Y por último tenemos el de rendimiento y estado del dispositivo, que aquí es más que nada podemos nosotros darnos cuenta cuando si existe algún problema en alguna de nuestras opciones, pudiera ser un indicio de que existe algún virus, por ejemplo un malware o un ransomware en nuestro sistema cuando existe un mal rendimiento en nuestro equipo, por ejemplo en la capacidad de almacenamiento, cuando nos muestra que está todo lleno, pero nosotros hemos borrado y borrado y borrado y hecho espacio y aún así nos sigue marcando que el espacio está lleno, o cuando existen problemas con la batería, esto pudiera quizá indicar que existe un problema en el sistema, ya sea que existe un virus o un malware que está haciendo que nuestro sistema sea lente o que incluso puede llegar a afectar las funciones físicas de nuestro sistema. Aquí pudiéramos nosotros verificar y darnos cuenta de un problema, quizá que un problema que el antivirus no detectó. Aquí es donde es uno de los lugares en donde pudiéramos ver dichos indicadores visuales.
También existe la adopción de familias, pero es un tema que, que hablaremos más a fondo un poquito más adelante. Ejemplo de aplicación del principio de mínimo privilegio. El principio de mínimo privilegio, conocido también como el principio de mínima autoridad, requiere que en una capa de abstracción particular de un ambiente de computadoras, cada módulo, ya sea un proceso, usuario o programa, pueda acceder solamente a la información y recursos necesarios para realizar sus funciones. Esto es, eh, por ejemplo, cuando nosotros creamos un sistema, ahora que estamos programando un poco, cuando nosotros creamos un sistema eh, y tenemos distintos niveles de usuario, en el cual nosotros restringimos muchas veces las cosas que puedan hacer los usuarios en el sistema, por ejemplo, los administradores que pueden hacer básicamente cualquier cosa en el sistema, alterar la información, eh, crear usuarios, brindar accesos, niveles de accesos a esos usuarios, y no queremos que cualquier usuario tenga ese tipo de acceso. Por ejemplo, una persona que va a consultar en el sistema, no queremos que tenga todo ese tipo de accesos, entonces nada más restringimos los accesos de esos usuarios a que nada más puedan realizar las acciones que nosotros queremos que realicen en el sistema. Ese es un ejemplo de lo que es la aplicación del principio de mínimo privilegio. También un ejemplo de lo que podemos, de ese, del principio de mínimo privilegio lo podemos ver en nuestro sistema cuando ingresamos a las cuentas de usuarios, en donde nosotros podemos ver y administrar lo que las cuentas que tienen acceso al sistema pueden hacer. Por ejemplo, aquí vemos que la cuenta en la que estamos nosotros logueados es la de administrador, que puede hacer cambios en el sistema como guardar archivos, ver todas las carpetas, correr todos los programas e instalar cualquier aplicación. Y existen otro tipo de cuentas que no tienen dichos privilegios y las cuales podemos ver y también cambiar los tipos de privilegios que tienen y también administrar las cuentas, como cambiarles el nombre, las contraseñas, el tipo de cuenta, etc. Mecanismo de protección. Eh, bueno, en un ejemplo de un caso, por ejemplo, digamos, en el que se cuentan con menores de edad que tienen acceso a un dispositivo, se necesita limitar las actividades que puedan realizar en el sistema. El mecanismo de protección que se puede aplicar en este caso son, por ejemplo, las listas de control de acceso, para así controlar lo más posible lo que estos usuarios puedan hacer o no en el sistema. Procesos de usuario, administración de la memoria y dispositivos que se deben de proteger. Para los menores accediendo a un equipo, muchas veces no basta el quitar los privilegios de acceso a carpetas y la posibilidad de descargar e instalar programas. También se debe delimitar y restringir cosas como las páginas web a las que pueden acceder, el tiempo, cuándo y por cuánto tiempo pueden usar el dispositivo y monitorear sus actividades en línea. Y la razón por la que se deben proteger los dispositivos es para que no descarguen, por ejemplo, virus, malware o ransomware que puedan afectar el desempeño del equipo o puedan corromper la configuración del sistema operativo y este deje de funcionar debidamente. El método de realización de las matrices de acceso para proteger el sistema operativo. El método que se utilizaría para hacer esto es, por ejemplo, el de las opciones de familia y crear un grupo familiar en el sistema donde se puedan administrar los privilegios de los usuarios en este grupo. Las matrices de acceso para proteger el sistema operativo. Bueno, la manera en que se realiza es que se accede a la configuración, por ejemplo en Windows, es que se accede a la configuración de Windows, hay actualizaciones y seguridad, seguridad de Windows y opciones de familia. Posteriormente se accede a la cuenta desde la cual crearemos y administraremos el grupo familiar y decidimos el tipo de usuario que deseamos crear, ya sea un menor o un adulto, y administrar los distintos aspectos que deseamos controlar acerca de los privilegios de cuenta y otros aspectos más a detalles. Como se había mencionado, pues existen las opciones de familia en Windows, en donde nosotros podemos crear
un grupo familiar en donde cada que nosotros ingresamos un nuevo usuario a ese sistema o creamos un nuevo usuario, nosotros decidimos cuáles son los tipos de acciones que ese usuario va a poder hacer en el sistema. Y en el caso de control parental para Windows, también podemos controlar lo que esa cuenta haga en otros dispositivos Windows, aunque no sea el mismo dispositivo en el que lo creamos. Cuando esa cuenta se loguee a otro sistema Windows, podemos nosotros ahí controlar también las acciones que esas cuentas puedan realizar. Por ejemplo, los tipos de páginas de internet a los que puedan acceder, el tiempo de en cuándo y durante cuánto tiempo pueden utilizar dicho equipo, o también podemos nosotros vigilar y realizar un seguimiento acerca de las actividades o hábitos en línea que tenga, que pueda tener, realizar esa cuenta. Esa es la manera en la que nosotros podemos realizar dichas restricciones o acciones en ese tipo de cuentas. Y a continuación tenemos el diagrama de flujo. Esto es un diagrama de flujo que he realizado acerca del proceso de la configuración del bloqueo dinámico, como se había mencionado anteriormente, en una cuenta en Windows para restringir el tipo de acceso con el que cuenta esa cuenta, por ejemplo, con la contraseña. Qué tipo de contraseña nosotros queremos que tenga esa cuenta, ya sea una contraseña de dígitos, una contraseña de caracteres o una contraseña de imagen. Y bueno, las acciones que nosotros deseamos que el sistema haga, por ejemplo, cuando nos retiramos y queremos que se tenga que iniciar sesión cada vez que nos retiramos del equipo, o qué acciones hacer cuando existen intentos fallidos, por ejemplo, de acceder a la cuenta, etcétera. El procedimiento que se tiene que seguir es el que viene en en este diagrama de flujos, que es primero iniciar, ir a las actualizaciones y seguridad, ir a configuración, perdón, ir a las actualizaciones y seguridad, ir a seguridad de Windows, ir a protección de cuentas, ir a bloqueo dinámico, ir a la configuración de bloqueo dinámico, y ahí es donde vamos a escoger las opciones de seguridad que queremos realizar en la cuenta, y una vez realizado eso, aplicamos los cambios y cerramos dicha ventana para finalizar dicho proceso. Como conclusión de la actividad, bueno, durante la realización de esta actividad nos hemos dado cuenta de los sistemas de protección de nuestro sistema operativo, dónde se localizan y cómo funcionan. Es importante conocer bien todas las opciones que tenemos para poder tener nuestro sistema más seguro. Hoy en día se ha vuelto cada vez más importante la protección de la información, y es muy común que la mayoría de las personas ignoran incluso las prácticas más básicas para proteger sus dispositivos, hasta que estos son accesados sin permiso o son robados y nuestra información es comprometida. Es ahí cuando la mayoría hacemos conciencia de la importancia de utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance en nuestros sistemas para poder proteger la información. Bueno, muchísimas gracias. Por mi parte sería todo por esta actividad y nos vemos pronto.